Bueno, hola. De este video eh, voy a leer bastante, porque lo tengo casi todo escrito. La cosa es más o menos así. Eh, no es arriesgado decir que la territorialidad, la, la relación con el territorio propio, es y ha sido uno de los pilares éticos y estéticos del rap. Desde Straight Outta Compton, Illmatic, The Infamous, Good Kid, Mad City y también SPI, Writing Classics y JC Paradise. No siempre es el caso, pero muchas obras de rap tienden a gravitar alrededor de la relación íntima que guarda el artista con el territorio, la geografía, la cultura, el extracto social, la historia, el territorio en donde vive, ¿no? Aquella cercanía que guarda con su barrio o con su ciudad. Una forma de decir, y en el decir de alguna manera registrar, así se vive la vida acá o así vivo yo. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Esa relación con el territorio, a su vez, funciona como criterio de veracidad para la lírica del artista. Es decir, en una línea estética y ética donde lo genuino o lo real o lo auténtico son valores positivos, la relación con el territorio propio y la presentación de esta relación se torna fundamental para construir el ethos del artista, la presentación de sí que ejecuta en la obra. Tampoco es arriesgado decir que en la música latinoamericana, a octubre de 2025, hay una cierta tendencia por regresar a los orígenes. Orígenes asociados con la música folclórica de donde nació uno y por lo tanto con el territorio. Debí tirar más fotos de Bad Bunny, Cosa Nuestra de Rauw Alejandro, Latinaje de Casu, La vida era más corta de Emilio J. Incluso si nos atrevemos a usar el ominoso término Hispanoamérica, podríamos encontrar este hilo también en el madrileño de C. Tangana. Creo que es en virtud de estas dos vertientes y de la potencia que tienen que toda una vida en movimiento me llamó tanto más la atención, porque Tubem no es un disco territorial, no es un disco que hable desde el territorio propio, o al menos no de la misma forma en la que las obras que he mencionado lo hacen. Me explico. Según Calomarde, la territorialidad puede definirse como, y cito, una operación geocultural desde la cual los sujetos construyen una experiencia del mundo y de sí mismos en relación a un hábitat determinado. Fin de cita. En esa operación se interpenetran diferentes dimensiones, lo subjetivo, lo común, lo histórico, a partir de convenciones que determinan la vida de los sujetos en función de las configuraciones sociales y discursivas de lo individual, de lo común, el ethos de ese entorno. En última instancia, la territorialidad termina funcionando como un procedimiento de comprensión del mundo, una manera de, figurativamente, digerir todo aquello que se nos presenta. En este sentido, 01 es un artista territorial, profundamente territorial además. Basta revisar cualquiera de sus álbumes y prestar atención a la constante referencia al territorio paseño. 01 y Vinyl Tracker, Juan 97, La Corpo, 1665 se erigen todos como formas metonímicas de decir José Cepaz y los modos de vida que allí se viven. Esta territorialidad profundamente situada es y ha sido parte fundamental de su proyecto. Pero, ¿qué pasa cuando no hay territorio? Sin embargo, he ahí este disco, toda una vida en movimiento. Lo dice el mismo título. A diferencia, creo yo, del lugar común, del rap, lugar común en el sentido de topos, ¿no? De tópico y no de forma peyorativa. A diferencia del lugar común, el ethos más difundido, que es el de la territorialidad, donde se habla del barrio propio o de la ciudad propia, fijada en un espacio específico, el lugar, el espacio de enunciación de Tubem es el del movimiento, el no lugar, digamos. ¿Qué es este movimiento del que se habla?
Y serían las giras constantes que acarrean el proyecto musical de 01 por el resto de Buenos Aires, por Córdoba, por Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, incluso España o Uruguay ahora en la última gira. O lo que sería otra forma de decirlo, por lugares que no son José Cepaz. De ahí que la portada del disco emule una estética automovilística y el auto tenga un lugar central en los videoclips de Inquieto y de Ágiles. El viaje, el traslado físico, se ha vuelto parte fundamental de la experiencia de vida de 01. Sin embargo, ni el territorio ni el viaje son fenómenos netamente físicos. Dice Colombi, hablando de los viajeros intelectuales del siglo XIX, que todo viaje conjuga exploración del mundo con autoexploración. De alguna forma podemos presumir ir afuera es ir adentro, y el automóvil aquí funcionaría como una cápsula para el autoconocimiento, ¿no? En la misma línea, en Las Morales de la Historia, Todorov dice, refiriéndose a su experiencia individual de migrante a Francia, que, cito, está en inglés, mi exotopía, exterioridad temporal, espacial o cultural, ya no es una maldición, es, por el contrario, lo que produce nuevo conocimiento. Es decir, el encuentro con lo otro, cuando uno está inmerso en el territorio extranjero, funciona como marca de subjetivación. Yo no existe sin vos, y yo es lo que vos no es. Si no conozco lo otro, corro el riesgo de naturalizar lo propio, fetichizar el propio territorio, olvidar su condición histórica, y por lo tanto tiendo al profundo autoconocimiento al conocer lo otro o al conocer al otro. Así podemos leer, por ejemplo, en Mi compañero de viaje, el track número 10, que tiene algunas líneas como sé que a veces soy inaguantable, irritable, pero dijeron que nunca era tarde para disculparme por cada una de esas veces en las que quisiste insultarme. El viaje al palacio ficticio nos hizo hermanos de otra madre. Esta canción es una carta de amor al Chiqui, a Juan Cruz Benítez, alias Vinyl Tracker, que es el compañero en que hay que confiar porque comparte la experiencia. El Quijote le podría haber escrito a Sancho, el viaje al palacio ficticio nos hizo hermanos de otra madre. Lo cierto es que acá el viaje al palacio ficticio le permite a uno conocerse profundamente porque adquiere un hermano que es fundamentalmente distinto a él. Por eso no es su segunda en el baile, ¿no? Y así ese viaje ficticio habilita la subjetivación exotópica de la que habla Todorov. Sin embargo, ni la tesis del viaje interno ni la de la migración terminan de convencerme. Ambas parten de una concepción del viaje como un trayecto lineal, ¿no? Como una teleología. Yo migro, me muevo del punto A al punto B. Creo que en toda una vida en movimiento no estamos hablando de una migración. Al fin y al cabo el movimiento es constante. Más bien se habla de una dispersión o de una aspersión desde un centro gravitatorio al que siempre se termina volviendo, cambiado en la estesis, mejorado en las condiciones materiales, pero manteniendo un centro, uno mismo. Por eso creo que haríamos mejor en entender este disco desde el nomadismo. Deleuze y Guattari, en el Tratado de Nomadología de 1000 mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, definen al nomadismo como arte, como proyecto y propuesta política, como forma de producción de saber, modo de vida. Para Deleuze y Guattari hay un arte nómade en el cual migrar no es una contingencia, sino la propia raíz, el lugar, el punto de partida, la matriz desde donde se piensa la vida y el devenir. Todo lo cual hace tanto más sentido con el concepto de toda una vida en movimiento. El lugar desde el que se parte es el lugar inquieto. Entonces, como se nos puede desplegar todo un abanico de sentidos. Por ejemplo, en Tubem, el primer track, que dice, ¿cómo te explico lo que es esto en un breve resumen? Aún el poder de mi palabra me mantiene impune. Espacio, tiempo, cómo, cuándo, sitios donde estuve, pasado, presente y futuro representa Tubem. Este primer track funciona como una introducción al disco y al concepto de Tubem, en el que se admite que es una idea nueva, ¿no? Por si preguntan o cómo te explico,
pero que proviene en realidad de una profundización del ethos que ya estaba presente en las obras anteriores. Por ejemplo, dice: aprecio lo que tengo y quiero más de lo que obtuve. Me vas a escuchar la jeta hasta que me censuren. Arranqué en la pista y nunca más me detuve. Es una suerte de evolución natural. Ahora, en este estadio ético, el del movimiento, la comodidad le pide a 01 mudarse afuera, alejarse primero del territorio asentado en JC Paradise, en Chopin 420, y segundo, de los berrinches que ya no la suben, que no aportan ya nada significativo. El movimiento es así el eje ordenador en espacio, en tiempo, en maneras. Se obtiene un nuevo conocimiento que se promete superador o valioso saliendo de la esquina, ¿no? Un mundo entero se descubre saliendo del córner. Luego tenemos el track 2, Inquieto, que dice: es que esta vida me volvió un ejemplo, estuvo en mí hacer de este hábitat mi propio templo. Es que de tanto desplazarme descubrí un nuevo mundo, por eso es que me quiero tomar el palo a menudo, muero de ganas de explorar el mundo. Acá se reduplican las metáforas de movimiento desde el título. El ritmo, es decir, la música que 01 y Vinyl Tracker hacen, pone al oyente en un estado de movimiento por antonomasia, ¿no? En una inquietud. El público tiene hormigas en el culo, pero además estos relatos que está contando vienen dados por estar toda una vida en movimiento. De tanto desplazarse, se descubre un nuevo mundo que se vuelve deseable. El anterior ya fue explorado hasta donde se pudo, por lo que se vuelve necesario convertir el movimiento en el nuevo hábitat. Eso es lo que vuelve ejemplar a 01 y le permite transmitir este germen, ¿no?, de la inquietud del que habla. En esta línea hay un verso que se torna particularmente llamativo: estuvo en mí hacer de este hábitat mi propio templo. Acá hábitat creo que lo podemos entender tanto en el sentido de hábitat, el más común, como también habitus, ¿no?, en el sentido burdiano, particularmente por el adlib que reza una rutina. Entonces este verso se convierte en una suerte de manifiesto por el nomadismo. El movimiento asciende de forma de vida eventual, ¿no?, la contingencia del migrante, me muevo porque me tengo que mover, a forma de vida sagrada, a un templo. Por ejemplo, también podemos hablar del track 4, En donde estoy, que es una canción clave para establecer el ethos de sujeto nómade. Dice: hay un camino mejor allá afuera, por eso me largo. Pero allá afuera, no es un lugar particular, ya no es el palacio, o cuanto menos ya no con tanta fuerza. El mismo 01 ha reconocido que aquel palacio era solo ficción. De hecho, es allá afuera, afuera del origen ensoñado anteriormente, afuera de José C. Paz. Más precisamente se trata de moverse en todo el terreno, tanto que nadie, salvo los que lo acompañan, puedan saber dónde exactamente están. Es decir, volverse ilocalizable, imposible de ubicar en un solo lugar, imposible de afirmar en un espacio. Se trata de no quedarse. Sin embargo, debo hacer una aclaración. Pareciera que el nomadismo es entonces algo así como un desapego de todo tipo de origen. El nómade equivaldría al trotamundos, un sujeto sin origen o cuyas raíces están en ninguna parte. Nada más alejado. Marie-Agnes Palissy, citada por Katzer, ordena ciertas características del nómade, de las cuales recupero estas dos. 2. El nómade se desplaza continuamente, ello no significa que no tenga raíces, el movimiento no determina al nómade como inestable, no lo fija a lo cambiante, sino que lo instituye en un proceso de construcción de saberes y de poderes que se adapta al contexto de subjetivación. Y 5, creo que es más poderoso todavía, el nómade no es quien no tiene raíces, es, al contrario, tan fuerte y seguro de sus raíces, de su origen, que tiene una sensibilidad y una disponibilidad especial para los cambios porque los puede soportar sin quebrarse, ¿no? La palmera que se dobla pero no se quiebra, o algo así. Esta presencia de raíces se deja ver en muchas instancias del disco. Por ejemplo, los temas en los que pareciera que hay un interlocutor, aquel o aquella que quedó atrás en el territorio. 01
lleva encima o dentro suyo los espectros de los que tuvo que dejar atrás para estar Tubem, ¿no? Esto también son las raíces del devenir nomádico. Y quizá lo más obvio es lo más poderoso también. 01 sigue gritando el código postal de José Cepaz, 1665. Podemos leer el track La Casa Rodante, el track 14, que dice: justamente llevo fotos de mi ahijado para siempre ver a Poi. No me olvido más de que antes de esto andaba seco hasta que el rap me reempapó. No tener piso ni techo es el método. Hace unos años estamos moviéndonos en busca del sueño, del respeto y el honor. Acá se implanta esta imagen clave para ver la fortaleza de las raíces. La foto tótem que sirve para llevar la casa con uno. Aquella figurativa casa rodante. Así se entiende que se vuelve más llevadero este movimiento constante y se evidencia, por lo loable que resulta, que la adopción de un modo de vida nomádico no es tarea sencilla. 01 lo ha hecho para buscar respeto y honor, precisamente porque es una forma de obtener esas reverencias. Y ahora, investido de ese manto de respeto y honor, puede decirlo: el método es no tener piso ni techo. Sin embargo, necesita llevar consigo el relicario para no perder la inercia, para que sea soportable ese viaje. Aunque las raíces no son solo las marcas afectivas positivas, también son aquellos recuerdos negativos del pasado o del origen que fundamentan esta presente necesidad de moverse hacia afuera. Por ejemplo, en el track Una Macana, que dice: la vida me duele pero el arte sana, yo ya te conté la experiencia pasada, no pienso llevar la vida fracasada, a los niños los descuido un rato y ya se están mandando una nueva macana. En este tema menciona, como en tantos otros, las experiencias pasadas que ya no vale la pena mencionar, los berretines, etc. Estas experiencias, y sobre todo los que quedaron allí en la quietud, son parte importante de estas raíces negativas. Justamente se va 01 porque no piensa llevar la vida fracasada. Todo lo atávico, lo anticuado, lo inservible, lo digno de olvido, quedó fijado en la casa no rodante, en lo que quedó atrás. Pero estas raíces parecieran perseguirlo. Los niños que dejó en el barrio 01 siguen mandándose macanas en su ausencia, y él, investido de voz, parece necesitar mencionarlo. Quizá para distanciarse de lo indeseable del origen, para objetivarlo de algún modo. No lo sabemos bien, pero sabemos que de alguna forma el arte sana lo que la vida duele. Con raíces y todo, esta perspectiva nomádica es novedosa, particularmente en relación con la discografía previa de 01, que ya dije es profundamente territorial. En 01 todo empieza en el paraíso paceño. JC Paradise es el inicio, presta un oído y te enseño el paraíso paceño, dice en síntesis. Es el lugar del que se parte, un lugar exaltado y soñado por la nostalgia, incluso revisitado en Chopin 420. Después, De Camino al Palacio, hay una teleología establecida, la teleología del migrante, de acá para allá, dice en Conquista. En ella es fundamental conservar el eje ordenador. El frente está para adelante, hacia adelante está el palacio. Por último, en Toda una vida en movimiento, 01 cae en cuenta de que lo central es, antes que el destino, el viaje, porque llevan toda una vida en movimiento. El centro o el eje ordenador es la falta de eje en el sentido de dispositivo de fijamiento de los espacios. O el frente es aquello que siempre se está moviendo, el horizonte. Siempre el destino va a estar más adelante. Entonces es necesario estar constantemente en movimiento para ir hacia él. Se reformula el etos y se entiende que esta teleología de Camino al Palacio, que antes apuntaba hacia el frente como una flecha, una línea que empieza aquí y termina allá, se desarma. El movimiento de Tubem se explica o se describe mejor con la forma de, pienso yo, una espiral ascendente, donde el metafórico norte siempre está cambiando, siempre el destino está más adelante o en otro lado. 01 se va, gira o se mueve por lugares desconocidos, vuelve temporalmente al barrio, que no es su casa, porque su casa la lleva consigo,
pero vuelve cambiado porque ha adquirido nuevos conocimientos y nuevas condiciones materiales que gradualmente lo van diferenciando de ese punto de origen. Entonces vuelve a salir y así sucesivamente. Lo que se vuelve fundamental es entonces esa falta de locabilidad, esa reterritorialización en el espacio liso del nómade. En este procedimiento la música juega un lugar central. Por ejemplo, tenemos mi ruta de escape, el track número 5, que dice: la música es mi ruta de escape. Vos no idealizás quizá en un sentido de imaginás, vos no idealizás cómo este viaje sana mi tejido, el transcurso me cansó aunque no me di vencido, desconozco a dónde vamos pero lo investigo. Este es un tema dedicado en su totalidad al exterior, al no lugar del viaje movimiento nomádico. Ellos mismos, los nómades, desconocen a dónde van a ir, pero pueden averiguarlo en el momento de cabotaje. En última instancia, tampoco es importante saberlo porque allá a donde van tampoco va a ser el lugar de asentamiento, no se están migrando. Se mira entonces indefectiblemente para adelante. La ruta ocupa un lugar central en la estética automovilística, ¿no? Los baches, el volante, el mate de un viaje. La ruta de escape, entonces, es la música y es la de la música. Hay un doble sentido aquí. Para mí, quizá el primero, el más común, es que la música ayuda a escapar de las problemáticas internas del día a día. El siguiente sería que hacer música es la forma que tiene 01 de escapar del lugar de origen, que se ha vuelto cada vez más indeseable. Acá la escena del auto que describe en la canción se vuelve real, el auto empírico en el que viajan, y metafórica, el vehículo o móvil que es la música para alejarse del origen. En ese espacio doble los acompañantes son los mismos, Vinyl Tracker, Juan 97. Entonces, lo dicho hasta acá podría resumirse más o menos así. En toda una vida en movimiento se hace uso de una ética y estética nomádica que distingue a la obra respecto de los usos del tópico territorial del rap, mediante proponer una reterritorialización en el espacio liso sin fronteras del nómade, como forma de fundamentar el etos de un sujeto que, primero, reniega de su territorio de origen y, segundo, encuentra su sustento y su experiencia, figurada y prefigurada, en el movimiento constante, o algo parecido. Me gustaría agregar algo más, sin embargo, porque creo que con el nomadismo no alcanza para desplegar el abanico lírico de Tubem. Si bien en buena parte hay lugar para la reterritorialización en el espacio liso del nómade, hay hacia la mitad del disco una serie de canciones que anuncian extrañamiento, tristeza, cierto lamento por la distancia con José C. Paz. Hablo de lejanía, eterno y desvío, que son temas donde el afuera no parece el lugar más amigable ni el más deseado como sí lo hace en el resto de canciones. En este caso, más que nomadismo, yo creo que podríamos hablar de naufragio. Para esto me interesa recuperar lo que plantea Margot Glantz en su estudio sobre los naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Glantz propone que el naufragio es una de las formas más refinadas del infortunio, ¿no? Aquí, naufragio lo podríamos entender como regreso trunco, como viaje trunco y en última instancia como movimiento trunco, cuanto menos de una dimensión simbólica. Digo, si todo viaje, partiendo desde el modelo simbólico de la Odisea, implica necesariamente un regreso del sujeto viajante al punto de origen, una ida y vuelta, el naufragio puede ser definido por la imposibilidad del regreso. En este sentido es que el viaje queda trunco, ¿no? La nave, la naus, que es la promesa de regresar al origen, se rompe, fragua, y el viajante queda a la deriva de un siempre inconcluso deseo de volver. Podría parecer entonces que la formalidad del naufragio necesita de la concepción teleológica del viaje, que al principio rechacé, pero yo creo que también aplica la concepción espiralada que propongo. Porque en esta concepción 01 no solo eventualmente regresa, aunque sea de forma temporal, al punto de origen, como una espiral ascendente lo haría si uno la mira desde arriba, sino que también lleva a las raíces consigo.
es decir, se vuelve a territorializar en este espacio liso. Un naufragio, entonces, sería sentirse imposibilitado de hacer contacto con ese origen, con esas raíces, desterritorializado o alejado. Ahí quizá podemos leer Lejanía, ¿no? El track número 6 con Teika, donde 01 dice: poder salir de esta vida al toque restaría. Me corté de gente que amo, pierdo cercanía. Acá se presentan los dolores, ¿no? El lado negativo de la vida tuve. Esto es lo que habilita la posibilidad de pensar en la contracara del naufragio. La lejanía produce un extrañamiento, una nostalgia, un lamento de lo perdido. 01 anhela, y casi como un secreto, al fin y al cabo, claro, hace todo tipo de esfuerzos por mostrar lo contrario en este disco, anhela escapar de la vida nomádica. Sin embargo, esta canción se vuelve más poderosa con el ingreso del invitado, con el ingreso de Teika. Que Teika muestra una aceptación ulterior del despojo. Parece ya estar habituado a esa lejanía, con un grado mayor de experiencia, ¿no? Parece una suerte de mentor en la montaña que insiste en que hay un camino válido y sanador en el alejamiento y en la ligereza. Dice: Gaia me legisla en la montaña de una isla, en cielos despejados enciendo otro, despojado de todo lo que un día me mantuvo alejado, enojado. Precisamente en relación con el despojo, Glantz dice que el naufragio implica la forma más profunda del despojo, la desnudez. Desnudez allí entendida como falta de civilización, de vestimenta y como un estado adánico, ¿no? A partir de esa desnudez fundamental es que se construyen las estrategias literarias de Cabeza de Vaca en los naufragios, porque busca constatar esa desnudez como un grado de veracidad y busca reivindicar su cualidad de civilizado a pesar de todo lo monstruoso que vive en los naufragios. Son unas estrategias de supervivencia corporal y de pervivencia del espíritu, de su etos de hombre vestido y civilizado. Lo que me interesa recuperar más que esa parte es la cuestión del estado adánico que se imprime en el náufrago. Entonces la desnudez se entiende como una inocencia y por lo tanto una vulnerabilidad respecto de los males de la vida que se lleva. La vida, sí, del movimiento constante, pero también la vida vivida con anterioridad. Las experiencias pasadas que ya no se quieren recordar, por ejemplo. El balazo que recibió 01 en su barrio. Así es como algunas de las estrategias literarias de los naufragios, de Alvar Núñez, se vuelven asimilables a las desplegadas por 01 en Toda una vida en movimiento. Encuentro 4 similitudes que creo que vale la pena destacar. La primera es la desnudez del naufragio como criterio de veracidad. En línea directa con lo auténtico o con lo genuino, el cronista de la expedición de Pánfilo de Narváez, que es la expedición que justamente naufraga, dice, dirigiéndose al rey, a vuestra cesárea majestad, cito: que irán desnudos mis renglones de abundancia de palabras artificiales para convidar a los lectores, pero serán muy copiosos de verdad. De ahí yo creo que se puede entender la opción de 01 por la sencillez poética. Una palabra despojada. 01 en su lírica, en este disco por lo menos, está bastante lejos del rap hiperreferencial al que nos puede tener acostumbrados un Mir Nicolás, un Sirio, un Baroner, y está lejos también de la superposición de esquemas de rima que podrían opacar la imagen construida y con ello su grado de verdad. Kendrick Lamar dice: Fuck a double entendre, I want y'all to feel the shit en Walked Out Murals. Junto con ello, toda confesión de 01 de los dolores vividos en el viaje, o antes del viaje, se vuelve una marca de desnudez inducida por esta retórica del naufragio y por lo tanto se vuelve una marca de veracidad. La verdadera, la despiadada, la desnuda inconveniencia de las peripecias vividas. Sin embargo, 01 nunca enuncia como tal que él está en un estado mayor de desnudez, que él está siendo más sensible o susceptible a lo vivido, y que por lo tanto sus letras son más reales. Sencillamente cuenta los dolores que vive hasta donde puede.
Eso porque la desnudez no se proclama, la desnudez es, uno está o no desnudo. La segunda similitud que encuentro es la relación con el acto de escritura como forma de sobrevivir al naufragio. Alvar Núñez organiza en su relato una estrategia escrituraria totalmente adecuada a la vida que le permitió sobrevivir al naufragio. En este sentido, el relato de Alvar Núñez se adhiere a su propio cuerpo y lo rescata, dando la relación de los peligros vividos en servicio del rey, porque escribe realmente a duras penas. Esto a pesar del profundo fracaso de la expedición que se proponían para honrar a la corona. Entonces, en Alvar Núñez hay una conexión íntima entre el acto de escritura y la posibilidad de sobrevivir a los peligros de la desnudez del naufragio. En el caso de 01, esta relación entre escritura y supervivencia, yo creo que representa la potestad de 01 de trasvasar todo lo vivido, de peligro a motivación, de pérdida a valor, de sentimiento a sentido. Y acá podemos ver el que para mí es el punto alto de este disco, el track número 9, Desvío, con Ana Milagros. Fenomenal tema. Que es una canción que está enfocada en los baches, en las depresiones, en las inconveniencias en el camino que no es el liso, ¿no? Hay momentos en que el desvío es inevitable, pero hay que saber aceptarlo, hay que ser elástico, hay que ser líquido, dice, no tengo pautas porque, etcétera. Es decir, piden por abrazar el naufragio. Lo que hace Ana Milagros en este tema es poderoso para el desarrollo de la temática. Los sacrificios en el camino demandan que se siga en movimiento, cargando las lastimaduras como marcas del pasado que verifican la desnudez presente. En el verso de 01, por su parte, se hace patente la marca de desnudez veracidad. 01 dice, se me escapa la verdad en el vómito. Además, sobre el acto de rapear, 01 sabe qué es lo que lo va a hacer trascender. Dice, le dimos vida a estos raps, pero el rap nos hará de por vida simbólicos. Hacerse simbólico, en este sentido, yo creo que es hacerse infinito, ir más allá de las fronteras. Sigue estando quien lo cuide, quien lo bendice, la fliga, ¿no? Pero lo bendicen a la distancia, siendo devotos de una suerte de santo. Lo cual es otra cualidad de volverse simbólico. El acto escriturario en el disco eleva el estado de 01, certifica la historia de 01, lo protege y lo multiplica. El tercer paralelismo, que es más bien la combinación de los dos anteriores, sería el del palimpsesto. Un palimpsesto es un manuscrito escrito sobre las huellas de borramiento de otro. O sea, hay un manuscrito primero que se escribe y como sos un monje de la Edad Media, no tenés más papel, borrás este y escribís encima. Entonces quedan ciertas marcas de borramiento del texto anterior. En el caso de Alvar Núñez, lo palimpséstico es una modalidad, ¿no?, de escritura, donde se superponen capas de memoria, capas de historicidad que van dejando marcas en el cuerpo y en la mente de quien escribe. Y en el caso de 01 también. La escritura entonces se parece al registro asistemático de la memoria. De ahí los recuerdos que atormentan, los espectros del pasado, los dolores de lo vivido que se superponen con las inconveniencias y las aventuras del presente en una misma letra. O como dice Ana Milagros, cargo versiones pasadas con pensamientos nuevos. El palimpsesto es parte del registro artístico que inviste de verdad al texto y certifica las competencias adquiridas para saber moverse, para saber esquivar el bache. Quiero decir, esas tan mentadas competencias, no se adquieren sin dejar huellas, hendiduras o heridas en la superficie corporal del sujeto. Un cuerpo sobre el que luego se imprimen otras cosas, otras heridas, otras palabras y así la superficie pasa a ser interior y así sucesivamente. En relación con esto podemos leer Eterno, el track 7, que en el orden original es la segunda lamentación del movimiento, ¿no? Eterno habla del deseo de volver para buscar a aquella compañera que dejó en el origen.
los juegos con los sentidos de interno y externo son interesantes para esta lectura. El afuera se interioriza, uno se vuelve un ser externo o un ser público, el adentro, por lo tanto, se exterioriza y el afuerismo se hace interno, la publicidad de alguna forma, o el movimiento o el viaje se hace interno. Sin embargo, uno es un humano y tiene un cuerpo, por lo que esta mudanza y regeneración de pieles no hace sino dejar marca. Además, ya lo dijimos, ese cuerpo está desnudo, tanto más susceptible a las experiencias sensibles mediadas por la superposición de emociones, tanto más corporal. Hay en este track una adicción al cuerpo del otro, un apetito, un deleite por la belleza, todo lo que al no saciarlo produce fiebre, el hambre de todos los días. Dice Glantz que las lastimaduras son cotidianas y forman con las otras marcas corporales el palimpsesto literal donde se van inscribiendo la redención, lo milagroso, y el proceso mental de almacenar los recuerdos que lo conducirán a la verdadera escritura, la de la historia. Fin de cita. Es decir, la herida, el dolor y el hambre cotidianos. Todo lo que también, con mayor protagonismo, pide ser narrado en la historia de la deriva, en la historia del naufragio. Toma un sentido mayor la línea del single Inquieto, que dice son los relatos de toda una vida en movimiento, porque son todos esos relatos, incluso los que duele contar o especialmente los que duele contar, en el caso de la retórica del naufragio. La cuarta similitud, para ir terminando, que es como prima hermana de la tercera, sería la relación con la simbología cristiana. Glantz reconoce en los relatos de Alvar Núñez sobre espinas, cruces, llagas, malos tratos y sufrimiento corporal un paralelismo con los sufrimientos del Redentor, ¿no? La pasión como camino de la redención, la imitación de Cristo, las marcas corporales como signos de una hagiografía. En el caso de 01, no sin un grado de sorpresa, admito, también he encontrado este paralelismo con Cristo o en el menor de los casos una cualidad redentora a los dolores corporales sufridos. Como primera línea de defensa para esta afirmación, propongo retornar a Desvío, donde 01 dice que su familia se volvió devota de su imagen y que él busca volverse simbólico de por vida. Hay más paralelos que creo que haremos mejor en ver a través del ejemplo. En el track La Gira, ¿no?, que dice, ando siempre en movimiento sin alternativa, la morocha está limpiando mi bala perdida, tuve un ángel en la espalda, me salvó la vida. Camino entre medio de la balacera, en el hombro tengo plomo y no sé qué arma era, en la gira hay que bancarse hasta la cagadera, no puedo frenar y mamadera. Si 2 canciones atrás se hizo alusión a ser un santo para la familia, aquel paralelismo con Cristo yo creo que es central. 01 ha recibido una herida que parece incurable, no ha podido olvidar el balazo ni desea hacerlo, es un antes y un después, y la mujer le limpia las heridas. Acá creo que se lee lo redentor de la herida. 01 dice que siempre está en movimiento, sin alternativa, y esa falta de alternativa se le presenta precisamente por el balazo recibido en el lugar de origen. Es un evento este que se ha vuelto una metonimia de lo indeseable que resulta la fijación en el espacio paseño para él. Es decir, la herida incurable es la principal justificación que 01 ofrece para la transformación que efectúa sobre su etos de migrante a nómade. En este sentido pienso en lo redentor de la herida, porque la herida permite a 01 territorializarse, hacerse propio en relación al espacio, readquirir aquel procedimiento de comprensión del mundo en su nueva ética del movimiento. Y es tanto lo que sufre como Cristo sabe lo que calla. Como en Cabeza de Vaca, en que hay un equilibrio entre el silencio y la escritura, de tal forma que lo que queda sin decir explicita o rotula lo que se pretende callar, acá también el texto enmudece, pero el silencio habla. O, como lo dice 01, no cuenta la mitad de las cosas que vive porque no las podríamos imaginar. Una última puerta se abre con esta lectura cristiana. Decirla es quizá rizar un poco de más el rizo, pero no me importa. Se trata de un paralelismo
breve, el de la difusión de la historia propia como la difusión de la palabra de Cristo, el de despertar a un estado de claridad que se contagia, esta ética del movimiento, como un bautismo. Hay algunas líneas que me hacen tener esta lectura. En Casa Rodante dice: no me olvido más de que antes de esto andaba seco hasta que el rap me reempapó. Y en Tubem dice: te mojo la oreja hasta que se te inunde. Para esta lectura, las menciones al agua y sus derivados, al acto de mojar, al acto de estar mojado, cobran un valor diferencial. Más allá de ser evidentemente agudezas que juegan con el argot rioplatense, ¿no? Son también metáforas referentes al agua. El agua que toca el cuerpo cuando la nave se rompe. El agua que baña al sujeto y lo hace despertar en su condición de náufrago. El agua que bautiza. En estas líneas, el rap, cuyo epifenómeno en esta obra es el movimiento constante, empapa, bautiza. Y no solo hacerlo, sino también escucharlo. 01 se inviste de la responsabilidad de hacer música que incite al movimiento, que ponga al público inquieto, y quien lo escucha inmediatamente se contagia del germen y se prepara para salir, se encapucha. Acá en todo caso se ve una arista positiva del naufragio, el renacer. Es necesario mojarse para lavar las heridas pasadas y así hallarse lo suficientemente despojado para adoptar la ética del movimiento, convertirse en quien tiene las hormigas en el culo, ¿no? Qué sé yo, podemos ir terminando. Ofrezco un último punto de contacto para la lectura que propongo. Deleuze y Guattari dicen que el nómade no ignora los puntos que se aparecen en el territorio, los puntos de agua, de asamblea, de asentamiento, pero que estos puntos en la vida del nómade, y no así en la del sedentario, están siempre subordinados a los trayectos que los unen. Es decir, cita, el punto de agua solo existe para ser abandonado, y todo punto es una etapa y solo existe como tal. Fin de cita. Podríamos pensar en que quizá existan puntos de inicio, de descanso, de llegada en el trayecto nomádico de 01, pero en última instancia estos puntos solo cobran importancia porque erigen entre sí un trayecto, un espacio en el que moverse. Lo dice de alguna forma 01 en Sin Freno, el penúltimo track del disco. Llego a meta porque entré sin freno. ¿Acaso no es la principal motivación de llegar a meta detener la marcha? ¿O qué tanto de meta tiene esta meta si uno no se detiene en ella y continúa hacia adelante? Bueno, poco más tengo para decir. Que no se haya dicho todavía, además. El rap argentino está en un estado de gracia, está repleto de artistas con el privilegio de la sensibilidad, que van mudando y mutando su propuesta en tanto muda y muta su experiencia de vida. Y en el caso de Toda una vida en movimiento, como forma de resumir, encuentro un punto de quiebre respecto de la lírica de 01, como una opción superadora, una marca de autenticidad, y es que aquello que inviste de fuerza la palabra de 01 en este proyecto ya no es José C. Paz, sino el movimiento constante por fuera de José C. Paz, desde todos los puntos de vista: afectivo, vivencial, político, económico. El movimiento en Tubem es una forma de conocer el mundo, de adquirir experiencias y aprendizajes, de difundir la palabra de la comunidad de origen, 1665, y de ganarse la vida como artista. Hay acá una propuesta lírica distintiva. Lo mejor que puedo hacer es ofrecerle una lectura interesada. Bueno, eso. No tengo mucho más para decir. Gran disco de 01. Gran disco de 01.